Mira, lo que yo quería decir es que Ajá, esos decretos siempre van a estar basados en un estado de excepción. El estado de excepción es eso, una excepción excepción. para atender a una coyuntura. Cuando tú intentas usar eso como una excusa para mantener suspendidos los derechos constitucionales, empieza a haber un problema relevante que va mucho más allá de una coyuntura. Tiene que ver con lo que tú quieres hacer para evadir digamos, los derechos de la ciudadanía o los derechos de la Asamblea Nacional para poder revisarte, auditarte, para obligarte a negociar, que es parte importantísima de la democracia. Sí, Ese decreto, en teoría, es un decreto de emergencia económico y aun cuando se combine con un estado de excepción, en teoría debía haber sido solo focalizado en la suspensión de las garantías económicas, económica. que tiene que ver con la propiedad privada, pero no para quitarte un bien, sino porque el Estado, en teoría, en el medio de una crisis podría usar un activo de empresas privadas de distribución, maquinarias, inventarios, para poder atender un problema Pero el específico. decreto de emergencia no le daba esa posibilidad y no lo Claro, utilizaron. claro, no, y todo lo que se hizo a la luz del decreto de emergencia se hubiera podido hacer sin él. Todo lo que se hizo era posible, excepto una cosa muy importante, y es el objetivo, en mi opinión, de ese decreto de emergencia económica, y es que cuando tú te vas a una excepción, el gobierno no tiene que ir a la Asamblea Nacional Ok. para pedir permiso en la reestructuración del presupuesto. Él es libre de tomar decisiones sobre el presupuesto sin tener que ir, ni tiene que pedir créditos adicionales, Pero para ni tiene que hacer decretar un nada. estado de excepción no tiene que pasar eso también por la Asamblea, Bueno, no, en teoría ¿no? tiene que ser decretado y la Asamblea debe decir, ¿te acuerdas? Que eso es válido. La Asamblea dijo que no es válido, entonces el tribunal dijo que lo que dijera la Asamblea es irrelevante, lo cual obviamente muestra el control Ahora, institucional Luis del Estado. Vicente, todo parece estar enfocado hacia empresas polar por la manera que habla el presidente, que se le entiende. Se habla del pelucón, es Lorenzo Mendoza. Ahora, Lorenzo Mendoza escribió, o le entrevistaron este fin de semana, y él dice, y le cortan, porque los tweets lo cortan, y lo saca un poco de contexto. Dice, a mí no me interesa la arena política no es mía. Pero él dice después, si no lo publican, en esta situación de Venezuela ahora, pero es abierta una posibilidad política. Y es más, ponen dentro de la entrevista que le hice a La Patilla una encuesta que no es Data Analysis. Data Analysis nunca ha medido, a Lorenzo Mendoza siempre me lo dice, pero yo sí quiero saber cómo miden Empresas Polar la gente. ¿Es popular o no es popular? ¿Qué significa para el gobierno tomar una medida como cerrar o tomar a Polar? Sí, yo decía hoy, y esa sí es una frase mía, yo decía que intervenir o tomar empresas Polar es un suicidio para el gobierno, es un suicidio económicamente hablando. Primero, Empresas Polar, estamos hablando desde el punto de vista económico, Empresas Polar es una de las empresas productoras o la empresa productora más importante del sector de alimentos y bebidas en Venezuela. Y eso no se sustituye fácilmente. ¿Quién te está diciendo que va a tomar las empresas Polar y sus plantas? Te lo está diciendo el que expropió las empresas azucareras y no hay azúcar en ninguna parte en Venezuela. ¿Dónde está el problema del azúcar? O sea, ¿por qué el Estado no dice que va a apresar a quien no produce azúcar? Porque es él. Porque resulta que no hay azúcar y el que no está entregando azúcar por todo el país es el Es el Estado, que es propio el gobierno. dueño de las centrales azucareras. ¿Por qué no dice que va a entrarle al tema de las torrefactoras de café? Que tampoco hay. Porque las torrefacturas de café, en su gran mayoría, están expropiadas por el Estado. ¿Por qué no dice el gobierno que va contra esos guerra económica que tienen los productores de cabillas, que no se consiguen cabillas y hay que comprarlas pagando en el bachaqueo? Porque él es el que produce las cabillas en Sidor. Mejor dicho, el que no produce suficientes cabillas en Sidor. Entonces, ese Estado que no es capaz de producir azúcar, que no es capaz de producir leche, que no es capaz de producir cabilla, es el que te está diciendo que te va a resolver el problema tomando nada más y nada menos que la empresa productora que garantiza el abastecimiento de alimentos ¿Cómo están en las toda Venezuela. encuestas de Polar? ¿La gente quiere o no quiere Cuando Polar? tú, ese primer tema era el tema económico, el desastre que tú generarías impidiendo la producción de una empresa que sabe cómo producir y que, por cierto, además, encontraría el Estado con un sector empleado, trabajador, que está completamente restiado con su sistema de producción. Pero entonces pasa el segundo elemento, que es entonces también un suicidio
político. ¿Y por qué digo que es un suicidio político? Porque a veces tú puedes tomar decisiones económicas que sean malas económicamente, pero populares. Esta es una combinación absolutamente atípica. Esta es mala económicamente y es mala políticamente. ¿Por qué? Porque Empresas Polar, pero no solo Empresas Polar, estamos hablando de Empresas Polar porque tú la pusiste sobre la mesa, pero es que es a nivel general el sector privado de la economía. Es percibido como la solución del problema, no como el problema. La mayoría de los venezolanos sienten, estamos hablando de más de 90% de la población, que una intervención o una expropiación de empresa privada por parte del Estado se traduce en empeoramiento en la calidad de los productos, destrucción de la capacidad productiva, empeoramiento de los sistemas de precios, empeoramiento de la calidad de vida de la población y empeoramiento de la calidad de vida de los trabajadores de la empresa. Estoy hablando, 9 de cada 10 venezolanos siente que cualquier acción de ese tipo deteriora el país, deteriora su vida. Y cuando lo ves en específico con Empresas Polar, lo que vas a conseguir es que los números han subido en rechazo a la acción contra Empresas Polar en más de 15 puntos porcentuales en apenas un par de meses. Y fíjate una cosa, por ejemplo, el mensajero de la oficina consiguió un paquete resuelto, esos que venden por ahí, que vende el gobierno, 5.000 bolívares, pero decía, mira, arroz malo, unas caraotas, pero su tesoro preciado es que venía con 2 paquetes de la harina de maíz que produce esta compañía. Entonces, bueno, para que tú veas. Pero míralo de esta manera, cuando tú le preguntas a los venezolanos, epa, ¿qué pasó con las empresas que fueron expropiadas? ¿Producen más o producen menos? O no producen. Más de 80% de los venezolanos dicen que producen mucho menos que lo que producían antes de ser expropiadas. Le pregunta a los venezolanos, ¿usted está de acuerdo con que el Estado intervenga o expropie empresas privadas para resolver el problema? Más de 90% no. Cuando le preguntamos, incluso poniendo piquete es, ¿usted está de acuerdo que el Estado intervenga en una empresa que está especulando? O sea, una cosa así, digamos, terrible, la empresa especula. ¿Usted está de acuerdo que la tomen? 78% no. Porque resulta que las encuestas también indican, por ejemplo, estoy hablando de la encuesta del mes de mayo, la última encuesta de análisis, te dice que la propuesta del presidente Maduro de reestructurar incluso Bicentenario. ¿Te recuerdas que el presidente Maduro en su cadena nacional, donde también tuvo la cortesía de nombrarme, en esa cadena el presidente dijo que Bicentenario estaba podrido y que lo iban a reestructurar? Pues, primero, vale la pena decir que todas las experiencias de socialismo extremo, ya que tú colocaste el tema en tu pregunta inicial, en todas las experiencias de intervencionismo y socialismo extremo, la historia está cantada. Primero controlas, no voy a controlar para resolver el problema. Después controlas más para tapar el hueco que te dejó el primer control. Después empiezas a inventar un culpable de por qué todas esas cosas que hiciste no sirven, porque no hay productos, los productos se disparan en precios, la gente no tiene empleo, no hay inversión. Entonces empiezas a inventar un culpable. El imperialismo,